Bienvenidos una vez más a esta transmisión totalmente en vivo, que estamos de nuevo aquí en Vimes Live. Mi nombre es Alejandro Irazábal y estamos hoy conectados para atender un tema súper importante en esta serie que hemos venido desarrollando y compartiendo con toda nuestra comunidad aquí en el canal. Hoy cerramos una serie que tiene que ver con la crítica y el juicio. Cerramos este ciclo con un tema súper esencial. Cómo sanar, cómo dejar de criticar, cómo empezar a ver lo bueno para entrar por fin en un estado de abundancia emocional, espiritual, financiera, un estado de abundancia como persona que necesitamos generar, establecer desde adentro. Si alguna vez has sentido que la crítica te drena, que te desconecta o que te hace sentir pequeño, pequeña, este episodio puede transformarte profundamente. Así que bienvenido, bienvenidas. Queremos que disfrutes este espacio y si estás uniéndote en este momento, quiero que me comentes desde dónde te estás conectando, desde qué lugar puedes escribirlo ahí en el chat. Recuerden que ese chat es para ustedes. Queremos participar, queremos disfrutar de usarlo para conectar, para expresar lo que nos inquieta, lo que queremos preguntar, las dudas que tenemos al respecto en relación al tema. Así que quiero que aproveches la conexión y que puedas participar de lleno dentro del chat. Allí veo que está saludando Fanny Talavera, bienvenida Fanny, un gusto, buenas tardes. Y también quiero comentarles que los que van a ver este episodio en diferido pueden escribir sus comentarios aquí debajo del video para que nosotros podamos usar esa información y crear contenidos que favorecen a la comunidad dentro del canal. O sea que no, es una ventaja estar aquí en vivo, pero los que no lo van a ver en vivo, sino en diferido, pueden también enviar sus comentarios, porque de allí nosotros aprovechamos también para seguir avanzando y creando contenidos que les ayude en este camino de bienestar. Antes de sanar debemos entender el mecanismo. ¿Por qué criticamos? Porque criticar no es maldad, es defensa. Necesitamos entender eso. La crítica nace de tres lugares: miedo a ser insuficiente, comparación constante, dolor no resuelto que busca proteger. Entonces queremos identificar de dónde puede nacer la crítica. Siento miedo a ser insuficiente o una comparación constante o un dolor no resuelto que busca protegernos. Y los estudios recientes han demostrado eso. Muestran que la crítica aumenta hasta un 45% cuando la persona experimenta un tema de autoestima, cuando la autoestima está golpeada, está ausente o falta esa conexión social. El problema es que lo criticamos, lo que criticamos, lo multiplicamos dentro de nosotros. Lo que yo critico de los demás, lo multiplico dentro de mí. Importante identificar esto. Lo que yo critico de los demás, lo multiplico dentro de mí. Y cuando entendemos esto, empezamos a despedir la crítica. Ahora bien, ¿qué pasa cuando comienzas a ver lo bueno? ¿Qué es lo que ocurre? Porque si queremos hacer un cambio, pero desde un punto de comparación, desde un autoanálisis, desde esa posición donde nos detenemos y decimos, yo me tengo que cambiar de puesto. Es como que estés en un transporte. Recuerdo que una vez que fuimos a Curitiba, una ciudad aquí de Brasil, hay unos ómnibus que tienen dos pisos y el piso de arriba le quitan en ocasiones, como es una zona turística, le quitan el techo. Es un ómnibus que pueden quitarle la lona de arriba, entonces tú ves toda la ciudad o ves dónde vas, donde el ómnibus te está haciendo la ruta. Pero en ocasiones tiene la lona
Y a veces el sol puede estar de un lado que te puede dar mucho sol, si es en la mañana o a mediodía. Y tú dices, yo me tengo que cambiar de aquí porque estoy llevando mucho sol y no estoy disfrutando el paseo, me voy a mover. Y te ubicas en otro asiento. Necesitamos movernos desde un asiento para otro en el campo emocional cuando podemos identificar a dónde me está llevando permanecer en este asiento. Estoy llevando mucho sol, estoy incómodo, no estoy disfrutando el paseo, no estoy agradado. Entonces, en muestra de respeto, yo decido moverme de asiento. Entonces, ¿qué pasa cuando comenzamos a identificar eso desde esa posición de comparación? Veo el otro asiento y digo, tengo que moverme. Sí, tengo que moverme. ¿Qué pasa cuando te ubicas en otro asiento? Y ahora desde allí comienzas a ver otro panorama, tienes otra visión. ¿Qué pasa cuando comienzas a ver lo bueno? Allí comenta Andris, bienvenidos, saludos a todos. Soy Andris y fui invitada por Latasha. Atentamente Gina, bienvenida o bienvenidos todos los que estén allí en esa sala. Muy lindo tema, gracias. Bienvenidos. Deseamos que disfrutes no solo de este contenido, sino también de todos los contenidos que hay aquí en el canal. ¿Qué pasa cuando comienzas a ver lo bueno? Bueno, el cerebro se reorganiza, literalmente. La neurociencia lo llama plasticidad emocional positiva. O sea, el cerebro se organiza de una manera que le permite seguir avanzando. Cuando entrenas la mente para ver lo bueno, tu ansiedad empieza a disminuir, tu creatividad aumenta, tu energía se eleva, te vuelves magnético, o sea, atraes a tu vida eso, atraes lo bueno, atraes actitud, atraes gente con la misma actitud, porque recuerda que atraemos lo que somos, te vuelves más abundante. Solo cuando logras ver lo bueno, porque el cerebro se reorganiza y se enfoca. Y hay un estudio reciente, y quiero que me comenten los que están aquí ya conectados, si esto tiene que ver con ustedes. Si han sentido que hay un cambio de perspectiva cuando empiezan a cambiar el foco, en vez de enfocarse en lo malo, se enfocan en lo bueno. Si han sentido un cambio en su actitud, en su manera de ver la vida, si han sentido un cambio en, en la manera como manejan los temas, cómo cambian las relaciones con otras personas. Hazme saber eso. Quiero que me lo comentes allí. Si has sentido un cambio cuando empiezas a cambiar la actitud mental, porque algunos estudios han demostrado que las personas que practican gratitud y enfoque positivo aumentan sus oportunidades profesionales en un 31% y su bienestar general en un 40% cuando practicamos la gratitud y el enfoque positivo. Cuando yo me enfoco y puedo entonces avanzar. O sea, ver lo bueno es como algunos lo han llamado un superpoder, un super recurso, y tú lo tienes. A veces no tenemos ese superpoder o super recurso, como te suene mejor para ti, ¿no? De todas maneras, el ser humano tiene una medida de poder otorgada por Dios, y ese poder es algo muy valioso y empieza desde la mente. Si te enfocas en lo bueno, tienes un super recurso que te activa y puedes entonces crecer en el campo profesional, alcanzar nuevos objetivos, metas. Empezamos a cambiar el no puedo, el no tengo, por el sí es posible, yo lo puedo lograr, yo puedo avanzar.
Eso es para mí, yo también lo puedo tener, porque lo hemos visto que otros lo han logrado también. Y eso lo hablamos en el episodio pasado. Recuerden que esta es una serie de 5 episodios. Allí está Glenda, una de las miembros del canal. Bienvenida, Glenda, desde Panamá. Buenas tardes, saludos a todos desde Panamá. Bienvenida a la gente de Panamá. Y los que están ingresando allí no me han comentado desde dónde se conectan. Pueden aprovechar de mencionarlo. Desde dónde se están conectando y queremos darle también la bienvenida a 2 nuevos miembros del canal, a la Tacha John, que ingresó a la membresía de Explorador Emocional 1, y también a Negda Rincón, que también ingresó a la membresía de Explorador Emocional 1. Si tú no has ingresado en este momento, tú no, todavía no eres parte del canal como miembro del canal, hoy puedes hacerlo. Recuerda que convertirte en miembro del canal es usar el botón que está aquí debajo que dice unirse. Tú le das clic allí y tienes 5 membresías. En el mes de diciembre, los que entren a cualquiera de las 5 membresías van a tener acceso a las sesiones privadas que tenemos en los live, donde hay contenido exclusivo para los que son miembros del canal. Así que si no te has convertido en miembro del canal, hoy puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo reeducar la mente? Porque la pregunta aquí es, ¿cómo yo reeduco la mente para dejar de criticar? Porque si venimos haciendo algo durante muchos años, si yo tengo un reflejo y siempre respondo de la misma manera y durante años, un ejemplo, me he enfocado es en quejarme de la situación, en quejarme de que no tengo recursos, en quejarme de que la situación está difícil. Sí, voy a seguir en ese camino, porque en las neuronas se ha creado una respuesta neuronal que es la que usamos porque es la que nos agrada, es la que ya estamos acostumbrados, es la que hemos conseguido de pronto algunos resultados quejándonos. Y es un reflejo natural, es una respuesta natural que usamos para sobrevivir. ¿Cómo yo desaprendo? ¿Cómo reduco la mente para dejar de criticar? Hay varias herramientas que podemos utilizar en este tema. Una de ellas es la pausa de conciencia. Pausa de conciencia. O sea, cada vez que tú quieras criticar, detén y pregúntate, ¿estoy hablando desde el dolor o desde mi poder? Es hacer una pausa de forma consciente. No es dejar, es no permitir que el inconsciente siga mandando la señal para nosotros seguir en ese camino de crítica. Entonces, cada vez que veas la inclinación, que vas a quejar, te vas a criticar, te detienes, te preguntas, ¿estoy hablando desde el dolor o desde mi poder? O sea, desde el poder de enfocarme o desde el dolor. Desde el dolor voy a caer en criticar. Segunda herramienta que quiero compartirle con ustedes en este momento. Allí Fanny está diciendo que se está conectando desde Caracas. Bienvenida, Fanny. Y pueden aprovechar en este momento de invitar a sus conocidos. Inviten a sus conocidos, a sus familiares, a sus amigos para que disfruten de este episodio en vivo. Recuerden que no es igual en vivo que en diferido. Entonces, si tú quieres aprovechar de invitar a tus amigos, puedes hacerlo en este momento. A mí me fascina cuando estamos en vivo y dicen, me invitó fulano, me invitó María, me invitó Juan. Y me estoy uniendo al canal y estoy invitando a mis amigos también. Vamos a hacerlo porque es gratuito. Y recuerden que mientras más compartimos,
más generamos bienestar, más generamos bienestar. Ahí la tacha dice buenas tardes a todos, bienvenida la tacha, que es Gina. Gracias por darme la bienvenida, bienvenida. Creo que se están conectando desde dónde, Gina, no me has comentado, desde qué país se conectan. Vamos a invitar a la gente del lugar donde vivimos. Vamos a invitar los que están en Panamá, vamos a invitar a la gente de Panamá, los que están en Caracas, vamos a invitar a la gente de Venezuela, para que se sumen al canal y puedan disfrutar de este tipo de contenido. Recuerde que suscribirse es gratis, ver el contenido es gratis, participar en el chat es gratis, hacer sus comentarios y hacer las preguntas. Pueden disfrutar de hacerlo porque no cuesta nada. Además, invitar a otros también es gratis. Ok, el segundo paso es el reemplazo inmediato. Reemplazo inmediato. Por cada juicio, enuncia una cualidad positiva en la misma persona o situación. O sea, si yo critico a un amigo, inmediatamente tienes que hacer un reemplazo. Bueno, pero ese amigo, si tú dices que ese amigo se queja mucho, entonces tú puedes decir, bueno, pero ese amigo es muy trabajador. Reemplazar. Vamos a enunciar algo positivo para quitar la expresión de crítica. Importante esto. Quito, reemplazo de forma consciente porque me estoy dando el permiso a cambiar. Solo, y yo les quiero comentar algo aquí a los que están y los que van a ver este contenido en diferido. Solo cuando nos ocupamos como adulto, cuando yo me ocupo como adulto en este tipo de contenido, no se trata solo, y yo les voy a mencionar esto, no se trata solo de venir aquí al canal, escuchar un video, entrar en un en vivo, dar un comentario. No se trata de eso, se trata de que yo me ocupe. Se trata de que yo haga ahora, diga, me voy a ocupar de lo que estoy aprendiendo, voy a aplicarlo, voy a hacerlo hoy. Que tú salgas de aquí del en vivo practicando lo que estás aprendiendo, porque no serviría, ¿no? Si yo salgo del en vivo y no lo aplico. Se trata de aplicar lo que estamos aprendiendo y cuando yo me ocupo, le estoy diciendo a mi inconsciente, me estoy ocupando, me estoy respetando, me estoy demostrando amor y quiero hacer un cambio en mi vida. Esto es el reemplazo inmediato. Cada vez que critiques a alguien, reemplaza eso inmediatamente con algo positivo de la persona o de la situación. Un tercer paso, reencuadre de la PNL. O sea, cambia, qué exagerada es, ella se permite brillar y yo también puedo. Si tú criticas a alguien, ay, que ella es muy exagerada, o qué exagerada es, entonces ahora cámbialo y más bien reencuadra usando la PNL, la programación neurolingüística, o sea, el tipo de palabras que voy a usar para enfocarme mentalmente, ella se permite brillar. Estoy cambiando, ella es exagerada por ella se permite brillar y yo también puedo brillar. Fíjense, estamos usando es palabras que nos permiten enfocarnos en ver lo bueno de esa persona y ver cómo yo aprendo de esa situación. Una cuarta herramienta, observación compasiva. O sea, aprende a mirar sin herirte y sin herir. Aprende a ver a otros, a ver sus éxitos, sus logros, sin herirte y sin herir a los demás. Solo es aprender. Recuerden que en la vida vamos a aprender de todo lo que nos ocurre. Todo lo que hemos vivido nos trae una enseñanza. Si tenemos la mejor actitud
Y cuando empezamos a cambiar esto de la crítica, empezamos a ver que cada cosa que vivimos en el día me trae una lección de vida. Cada persona que llega a mi vida me trae una enseñanza. Estoy aprendiendo. Quiero seguir creciendo. Una quinta herramienta que puedes aprovechar en esta parte, practica la gratitud específica. Busca algo bueno en cada persona que veas ese día. Gratitud. Solo desde la gratitud es que nos convertimos en personas abundantes. Desde la crítica seguimos siendo carentes, muy carentes. Y es triste que esto ocurra, pero es que cada vez que yo me enfoco en ver negativo de los demás, cuando yo me enfoco en compararme, cuando yo me enfoco en desmeritar a los demás, carencia, pura carencia. Claro, aquí no queremos juzgar a nadie ni cuestionar a nadie, solo que necesitamos detenernos para ver de dónde viene esa carencia, dónde aprendimos esa carencia, de quién aprendimos esa carencia. Te invito a que veas los 4 episodios anteriores, porque en los 4 episodios anteriores identificamos de dónde puede venir eso. Un ejercicio para ustedes, vamos a ver, vamos a aprovechar de hacer nuestro ejercicio hoy domingo, que estamos en familia, y si quieres puedes invitar a tus amigos para que disfruten del ejercicio en vivo. Es una terapia de, de reprogramar, de cambiar esa mirada de crítica a una mirada abundante. Así que quiero que me digan todos si están listos para esta terapia. Me dicen, sí, 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 yo quiero. A ver, si ustedes dicen, yo quiero, yo quiero, yo quiero, les comparto la terapia. Pero quiero ver ese chat que diga, que me pongan el dedito, el pulgar. Y si no le has dado like al en vivo, hazlo en este momento, porque recuerda que así es que tú puedes apoyar el canal. Entonces vamos a darle like. Y en el chat quiero que me digan, sí, sí quiero, quiero la terapia, quiero la terapia. A ver, la voy a compartir. Si ustedes me dicen quiero, 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 entonces la comparto porque estos espacios los abrimos en Business Live es para generar bienestar. Tenemos una meta de compartir este tipo de contenido porque es la manera de ayudar a la sociedad donde nos encontramos. Es una de las tantas formas, ¿no? Y es una de las tantas formas. Yo participo de diferentes maneras en ayudar a otras personas. Participo en una labor de enseñanza internacional que por años he participado en ella junto a mi esposa. Participo en este espacio en nuestro canal de generar bienestar emocional. Busco siempre generar, multiplicar, aportar, sumar, no restar. Cuando resto, cuando no comparto este tipo de en vivo. Si yo no me acciono hacia adelante, estoy retrocediendo. A ver, Deximar, bienvenida. Un gusto que estés aquí. Alejandro, no pude ver los otros episodios porque no me dejaba YouTube. ¿Qué será? Bueno, recuerda que hay unos episodios que es para los miembros del canal, pero todos los demás episodios, hay una serie de los 4 episodios que compartimos de casi una hora que pueden verlos todos los que están aquí en el canal. Así que pueden aprovechar de verlo, ¿no? Le voy a compartir el enlace del grupo de WhatsApp. Si no han entrado al grupo de WhatsApp, vamos a ver, vamos a atender esta necesidad de la comunidad. Que entren al grupo de WhatsApp donde estamos compartiendo los enlaces, donde puedes ver estos episodios y no te pierdas de nada. En ese grupo de WhatsApp pueden ingresar todos. Ahí está el enlace del grupo de WhatsApp.
Busqué el de terapias para hombres. Ah, también está allí, Deximar, el de por qué los hombres requieren terapia. Pueden hacer lo siguiente, entren al grupo de WhatsApp y allí vamos a compartir esos enlaces. Vamos a activar la mensajería de manera que ustedes puedan escribir lo que ustedes quieren y le vamos compartiendo los enlaces en el canal. Pero todo ese contenido está disponible y gratuito para que ustedes lo vean en el canal. Los que no son miembros del canal pueden hacerse miembros del canal. Recuerden que solamente en Venezuela es que no aparece el botón unirse, solo en Venezuela, porque no está disponible esa opción, pero en todos los demás países, estás en México, estás en Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Brasil, estás en Europa, estás en República Dominicana, tú puedes unirte como miembro del canal. Solo dale, vamos a ver, creo que es por aquí que hay un botón que dice unirse, unirse. Entonces le dan al botón unirse y le aparecen 5 membresías. Cualquiera de las 5 que tú elijas, vas a tener acceso a los contenidos que estamos compartiendo, los envíos que es exclusivo para miembros. En cualquiera de las 5 membresías, solo debes mantenerte en estas membresías, entrar y mantenerte allí como miembro del canal. Y luego puedes ir escalando, porque en la medida que tú escales de una membresía a otra, vas a tener más beneficios. Vas a ver otros cursos, vas a ver seminarios que tenemos allí, vas a poder tener mayores beneficios como descuentos en nuestros programas de educación, vas a tener también mejores precios en las terapias. O sea, vas a tener más beneficios a medida que avances en las membresías. Y cuando te pones a ver el costo-beneficio, no es nada lo que vas a aportar mensualmente, que es un aporte mensual en comparación con lo que vas a recibir. Uno a veces gasta, yo le voy a comentar algo, porque algunos me dicen, pero yo no tengo para esta membresía, pero es que uno a veces gasta en muchas cosas y no se da cuenta en lo que gasta. Y claro, aquí no cuestionamos en qué gastas tú, eso es un asunto tuyo, eso es un tema tuyo. Pero uno a veces gasta en un refresco semanalmente y cuando uno suma en lo que gasta cada semana en alguno de estos productos que hasta no nos benefician en la salud, uno dice, yo puedo pagar una membresía, yo puedo ser miembro del canal e invertir en contenidos y en terapias que me van a favorecer en mi salud emocional y en la salud física. O sea, que a veces no es que no tengamos, a veces es que no identificamos dónde invertimos nuestros recursos. Solo es un asunto de detenernos y decir, wow, ¿dónde estoy colocando mis valores? ¿De qué manera estoy usando mis recursos para seguir creciendo? Porque cuando tú inviertes en tu capacitación, estás invirtiendo en tu salud, en tus recursos y en tu amor propio. Necesitamos es identificar cómo estamos usando nuestros recursos. Ya entré, ok, muy bien, Deximar, excelente, bienvenida entonces al grupo. He comenzado a educarme emocionalmente y aún quiero y necesito despertar. Bueno, entonces vamos con la terapia. Qué rico que Deximar esté comentando eso. Y recuerden que también podemos repetir esta terapia que vamos a hacer. La vamos a hacer en este momento, pero lo ideal es que tú la hagas por varios días. Entonces vienes al video. Diariamente ves la terapia y repites el ejercicio terapéutico. Vamos a cerrar los ojos en este momento. Quiero invitarlos a todos a relajarnos y cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrarlos y respira profundo o respira de forma consciente unas 3 veces. Respiras y exhalas.
y exhalas. Respiras y exhalas. Observa o visualiza a alguien que sueles criticar. Mantén los ojos cerrados. Visualiza mentalmente a alguien que sueles criticar. Observa qué emoción te genera. ¿Qué sientes? Ahora di mentalmente, estoy aprendiendo a ver lo bueno. Busca una sola cualidad de esa o en esa persona. Una sola. Ahora visualiza que esa hay una luz que llega bajando al pecho y siente esa energía expandiéndose. Visualiza que viene una luz y baja a tu pecho y siente esa energía porque es una energía a expandirse. Y ahora repite, la bondad que veo afuera activa mi abundancia interna. La bondad que veo afuera activa mi abundancia interna. Repite esto varias veces y ahora respira nuevamente de forma consciente. Respira profundo y exhala. Respira y exhala. Ahora quiero que vayas abriendo los ojos suavemente. Quiero que tengas presente que la abundancia nace de la visión que desarrollamos. Este tipo de ejercicio lo puedes hacer durante unos 15 días. Practícalo. Porque lo que queremos es cambiar, que cada vez que observemos a alguien, en vez de criticarlo, veamos cosas buenas en ellos y que identifiquemos que desde adentro pueden hacer esta actitud, que la abundancia no es dinero, abundancia es vibración. Y la vibración nace de tu manera de mirar el entorno, de mirar el mundo. Una mente que critica no crea. Una mente que juzga no recibe. Una mente que agradece atrae. Atraemos. Esa será tu nueva identidad desde hoy. Queremos agradecer, queremos atraer, pero queremos atraer desde la abundancia, porque a veces queremos recibir, pero ¿qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estoy dispuesto yo a dar? No a quitar, no a restar. Estamos restando, vivimos restando y no porque lo hacemos de forma consciente, eso fue aprendido. Te invito a que veas los episodios anteriores. Necesitamos identificar de dónde viene la crítica, pero entender que solo desde la abundancia, desde lo que yo estoy dispuesto a dar y doy desde mi enfoque. Doy desde ver lo mejor de los demás, de dejar de cuestionar, de criticar. No se trata de una actitud inocente de lo que le estoy hablando. No es una actitud inocente como que nos pueda limitar. No se trata de no ver la maldad en algunas situaciones, de no ver algunos peligros en las situaciones de la vida. A eso no nos referimos. Nos referimos es a no realzar los errores de otros, no realzar las situaciones negativas.
de otros, ni de nosotros. Necesitamos enfocarnos en los recursos, en las virtudes de las personas que nos rodean, en el potencial de ellos y en el potencial que nosotros también podemos seguir desarrollando. Es una nueva visión diaria. Así que aquí hay tres compromisos que podemos exponer para hoy. Sea que estés aquí en vivo o sea que lo estés viendo en diferido. Hay tres compromisos. A ver, Deximar dice, sentí muchos nervios en los ojos, aunque los tengo cerrados, sentía que parpadeaba sin poder controlarlos, hasta que hablaste y repetí la bondad, la bondad. Muy bien, Deximar, es normal que te ocurra eso. Hemos explicado de por qué cerramos los ojos cuando hacemos este tipo de terapias, porque si dejamos los ojos abiertos, primero nos distraemos, no nos concentramos y no conectamos con el inconsciente, conectamos con la parte consciente. Si yo dejo mis ojos abiertos, estoy conectando con el consciente, tengo mi pantalla al frente, tengo mi otra pantalla aquí de lado. Tengo el chat, entonces me puedo distraer de lo que me están diciendo. Pero cuando yo cierro los ojos, solo escucho, puedo conectar mejor con mi inconsciente, que es algo natural. Cuando cerramos, la imaginación se despierta. Cuando cerramos los ojos, podemos conectar con la historia, podemos conectar con memoria, podemos recordar mejor, podemos tener una mayor concentración. Eso nos facilita el proceso. Es bueno que tengamos eso presente. Entonces, tres compromisos para hoy. Ver tres cosas buenas en cada persona importante de su vida. Tres cosas buenas en cada persona importante de tu vida. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Esas personas que son importantes en tu día a día. Ve tres cosas buenas en ellas. Puedes escribirlas. Te recomiendo que tengas una agenda y escribas eso. Segundo, celebra la prosperidad ajena verbalmente. Celébralo verbalmente si alguien prospera. Si alguien hace un viaje al extranjero, celébralo. Qué rico, mi amigo fue para Europa y viajó por allá. Si alguien se compró un carrito, qué rico que se compró un carrito, mi primo, mi sobrino, mi tío, y lo felicitas y tú lo celebras. Mira, tío, estoy contento por ti que te compraste ese carro tan bonito. Lograron comprarse la casita que tanto soñaban, celébralo, mándame una foto de esa casa, qué rico que te compraste tu casita. Cualquier logro, la prosperidad espiritual, financiera, familiar, eh, seglar, académica, cualquiera. Tercero, hablar con amabilidad, hablarte a ti mismo con amabilidad tres veces al día. Hazlo como una rutina, como una terapia. Hablarte con amabilidad tres veces al día para ir cambiando ese diálogo y hacerlo de forma natural. Porque lo que haces diariamente construye, suma. Así que familia, esto que hemos aprendido hoy, cuéntame qué te pareció. A ver, quiero ver ese chat. ¿Disfrutaste este episodio? Dímelo allí en el chat. Me gustó, me fascinó, voy a compartirlo. Una manera de demostrar que lo disfrutaste, coméntalo, compártelo, dale like al programa, hazte miembro del canal. Tenemos sesiones exclusivas con los que son miembros del canal. De hecho, al terminar este en vivo, me voy a quedar unos 15 minutos con los que son miembros del canal. Y si por alguna razón, porque la plataforma en ocasiones no te da el acceso inmediatamente, lo puedes ver en diferido, no pasa nada y puedes comentarme, pero es un contenido exclusivo para los que son miembros del canal. Entonces, querida familia Vime, los que forman parte de aquí de la comunidad, si estás llegando nuevo y no te has suscrito, suscríbete. Si estás llegando nuevo, ya va. Déjenme activar aquí esta parte porque ahorita me quedo solo con los miembros del canal.
Y si tú no te has hecho miembro del canal, puedes hacerlo ahora, en este momento. Va a aparecer un reloj en pantalla con una cuenta regresiva. Ya apareció allí una cuenta regresiva. De manera que si tú te haces miembro del canal en este momento, vas a tener acceso a los episodios anteriores donde hemos compartido terapias solo para los que son miembros en cualquiera de las 5 membresías. Eso solo va a estar por el mes de diciembre. Y si vas a ver esto en diferido y tienes la opción de hacerte miembro, hazlo, porque solo durante diciembre, en cualquiera de las 5 membresías, te va a permitir tener acceso a estos contenidos exclusivos. Entonces quiero explicarte lo siguiente. Si estás llegando nuevo al canal, suscríbete, porque es gratis. Si estás llegando nuevo al canal y no has visto los contenidos que hay en el canal, hazlo porque es gratis. Dale like a este episodio porque es gratis, no cuesta nada. Si quieres disfrutar de más contenido y mayores beneficios para empezar a iniciar tu proceso de salud emocional, entonces accede a nuestras membresías y vas escalando de una a otra. Puedes empezar por la primera, la más económica, y luego vas accediendo a la siguiente. Pero cuando tú comparas el valor de todas nuestras membresías, son mucho más económicas que cualquier consulta que tú pagues en este momento en cualquier país. Pero vas a tener beneficio, vas a poder acceder a todos nuestros contenidos premium, que tenemos como 5 o 6 cursos allí. Tenemos muchos seminarios aquí mismo en el canal donde vas a tener acceso inmediato. Vas a poder acceder a descuentos a las terapias y a otras terapias grupales que hacemos. Vas a tener descuento a los programas de formación y capacitación en inteligencia emocional que lanzamos porque ya eres miembro del canal. Y vas a poder beneficiar a tus familias porque ellos también van a obtener descuentos por tu membresía. Solo es hacerte miembro en este mes de diciembre en cualquiera de las 5 membresías que hay en el canal. Y también puedes compartir esta serie de la crítica y el juicio, que está terminando hoy. 5 episodios magistrales que compartimos con la comunidad y que puedes aprovechar de verlo. Y si no has entrado al grupo de WhatsApp, puedes aprovechar de hacerlo. Ahí hay un enlace en el chat, le das clic, vas al grupo de WhatsApp, a nuestra comunidad, te mantienes allí porque allí estamos compartiendo este tipo de enlaces en primicia. Manera que vas a ser uno de los primeros en enterarte para disfrutar. Deximar está preguntando, ¿puedo pagar por Nequi? Si estás en Colombia, puedes darle al botón unirte y la plataforma te va a decir exactamente qué medio de pago puedes usar. Recuerden que ustedes mismos en Colombia puedes acceder a las membresías, le das al botón unirse y te va a decir YouTube. YouTube se encarga de recibirte el pago y te va a decir por qué medio de pago ahí mismo en YouTube puedes usar. Creo que puedes usar alguno de estos medios de pago disponibles en Colombia. Tenemos miembros en Colombia y todo el país allí en Colombia puede acceder a las membresías en nuestro canal. Por el momento, el país que no tiene esta opción disponible es Venezuela. Pero los que desean acceder a las membresías desde Venezuela pueden escribirnos por el privado en WhatsApp y con mucho gusto le damos una opción que hemos hecho disponible para ustedes. Y pueden acceder a estos contenidos de forma exclusiva, pero le podemos hacer llegar la información por WhatsApp. Ha sido un gusto, un verdadero placer. Les enviamos un fuerte abrazo hoy domingo. Quiero que aproveches este contenido, los que van a verlo en diferido también. Abrazos desde aquí, desde Brasil. Un abrazo de parte de mi esposa también. Nos vemos el día de mañana que tenemos otro en vivo y el día miércoles con la siguiente serie. Chao, chao.